Hoy vamos a estar trabajando con la disciplina de física. Nuestro tema es movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Vamos a aplicar diferentes fórmulas en la resolución de problemas. Primeramente debo conocer los siguientes términos que voy a estar utilizando en este ejercicio. S, que me indica el espacio. S viene la palabra space, que está en inglés y que significa espacio. La V, que es velocidad. T minúscula, que es el tiempo. El espacio en el sistema técnico, su unidad de medida es kilómetro, y en el sistema internacional se mide en metros. La velocidad se mide en el sistema técnico en kilómetros por hora, y en el sistema internacional se mide en metros por segundo. El tiempo se mide en horas en el sistema técnico y en el sistema internacional se mide en segundos. A partir de ahí tengo las siguientes fórmulas. El espacio es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. La velocidad es igual a, esta es una letra griega que se le llama delta y significa variación. Se lee variación de espacio dividido variación de tiempo. Velocidad es igual a espacio dividido tiempo. Espacio es igual velocidad por tiempo y tiempo es igual espacio dividido velocidad. El primer ejercicio planteado me dice lo siguiente. Un móvil recorre 216 kilómetros en 3 horas, con movimiento rectilíneo uniforme. Calcular su velocidad. Tengo que tener en cuenta también que para resolver el ejercicio voy a aplicar los pasos del método de Polya, que me dice que primero tengo que analizar bien el ejercicio, ejecutar un plan y luego resolver. El primer dato que tengo en el ejercicio dice que el móvil recorre 216 kilómetros. El 216 kilómetros se refiere al espacio, entonces voy a poner S es igual a 216 kilómetros. Lo tengo en 3 horas y 3 horas se refiere a mi tiempo, entonces mi T, su valor va a ser 3 horas. Y me pide calcular su velocidad, entonces B va a ser mi incógnita. Luego me voy a fijar en los datos que tengo y en lo que me pide. Como me pide B, voy a fijarme qué fórmula voy a utilizar para poder hallar la velocidad de ese ejercicio. Entonces, fijándome en estas fórmulas, voy a utilizar para poder resolver el primer ejercicio. La fórmula me dice, velocidad es igual al espacio dividido el tiempo. Velocidad es igual, me fijo en el valor numérico de mi espacio, que es 216 kilómetros, 216 kilómetros, dividido la T, me fijo en su valor numérico, voy a reemplazar y pongo por debajo 3 horas. Velocidad es igual, con la ayuda de mi calculadora voy a poder resolver 216 dividido 3 y me da como resultado 72. 72 y baja con las unidades de medidas que yo tengo acá. El kilómetro sobre hora. Entonces me fijo que la velocidad se mide en el sistema técnico en kilómetros por hora. Entonces mi respuesta para el ejercicio número 1 será lo siguiente. Me pedía calcular su velocidad. Entonces va a ser la velocidad es 72 kilómetros por hora. El número 2 me dice, un móvil se desplaza con movimiento uniforme según la ecuación S es igual 5 por T en unidad del sistema internacional que sería SI. Determina A, posición inicial, B, la velocidad, C, la posición en el instante 8 segundos, D, el espacio recorrido a los 6 segundos, E, el instante en el que el automóvil pasa por la posición de 40 metros, F, tipo de movimiento y justificar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es colocar en mis datos lo que me da, que es S es igual a 5 por T. Lo primero que me pide es la posición inicial como incógnita, entonces va a ser A
posición inicial y le pongo un signo de interrogación. B me pide velocidad, entonces va a ser la V con el signo de interrogación. C me pide posición que se representa con la letra S, pero me da como dato el instante, que sería el tiempo que equivale a 8 segundos. D me pide el espacio recorrido a los 6 segundos. Entonces D va a ser el espacio mi incógnita, pero me da como dato el tiempo, que es 6 segundos. E me dice el instante en el que el automóvil pasa por la posición de 40 metros. Entonces cuando te habla de instante va a ser tiempo la incógnita, pero me da como dato el espacio, que va a ser 40 metros. F me pide tipo de movimiento, entonces F va a ser tipo de movimiento. En la solución lo que yo voy a hacer es colocar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? El primero que yo tengo acá. Entonces voy a poner S es igual espacio inicial más velocidad por tiempo. En mi dato tengo que el espacio es igual a 5 por t. Entonces lo que yo voy a hacer es ir colocando los datos debajo de la fórmula general. Entonces lo que va a hacer ahí es S debajo de S. Es igual debajo de mi es igual. Como acá esta parte no tengo, porque acá no tengo la parte de la suma, le voy a poner 0 más. Tengo 5, que sería parte de mi velocidad. Tengo mi por y la t por t. Esta sería la fórmula. Entonces lo que voy a hacer es resolver de a poco. El punto A me pide el espacio inicial y voy a ver que el espacio inicial, su valor va a ser 0. Espacio inicial es igual 0. B me pide la velocidad y voy a fijarme que el valor de mi B va a ser 5. Velocidad es igual 5 y se mide en metros por segundo, porque el dato me da en el sistema internacional, que sería SI. C me pide espacio. Entonces voy a poder utilizar esta fórmula para poder hallar el espacio. Espacio es igual 5 por t. Espacio es igual 5 y me voy a fijar el valor numérico de mi t, que me da en el punto C, que es 8. 5 por 8. Entonces va a ser S es igual 5 metros por segundo, que sería la representación de mi velocidad, por 8 segundos, que es el valor de mi tiempo. Simplifico los segundos y me quedan metros. 8 por 5 va a ser 40 metros. Y recuerden que el espacio se mide en el sistema internacional en metros. El D me pide también el espacio, pero en este me pide con el tiempo 6 segundos. De vuelta a la misma fórmula, de espacio es igual 5 por t. 5, que representa el valor de mi velocidad, lo pongo con su unidad de medida, que es metros por segundo, multiplicado por el dato que me da, y que el tiempo va a ser 6 segundos. Puedo simplificar los segundos y me va a quedar S es igual 5 por 6, 30 metros. E me pide el tiempo y me da como dato 40 metros del espacio. Entonces lo que voy a hacer es E y voy a fijarme en las fórmulas cuál puedo utilizar para poder hallar el tiempo. Este, porque me pide tiempo. Entonces va a ser T es igual al espacio dividido la velocidad. T es igual, y me fijo en el valor de la S, que me da en el punto E,
que es lo que estamos haciendo, que es 40 metros. 40 metros dividido el valor de mi B, que es 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Entonces lo que puedo hacer acá es simplificar y voy a tener T es igual 40 dividido 5 me da 8 segundos. Si es que necesitan hacer con la calculadora, de igual manera está bien, para poder estar segura del resultado, o seguro. Luego F me dice tipo de movimiento. Tengo que tener en cuenta que hay dos tipos de movimiento, que es el progresivo y el regresivo. El progresivo es cuando la velocidad es mayor a 0, y en este caso el 5 es mayor a 0. Entonces el tipo de movimiento va a ser progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque la velocidad es mayor a 0. Y ahí termina el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 dice lo siguiente: un camión avanza por una ruta con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Calcular la distancia que recorre en 3 horas. Primero sacar los datos. Acá me dice que va con una velocidad de 20 metros por segundo. El primer dato ya tengo ahí. Va a ser velocidad es igual 20 metros por segundo. Luego me dice que recorre en 3 horas. Como me dice hay 3 horas, entonces ese va a ser mi tiempo. Tiempo es igual 3 horas. Luego me pide calcular la distancia. Entonces lo que yo voy a hallar ahí es la distancia, que va a ser mi incógnita. Ahora voy a tener en cuenta esto. Si es que yo voy a resolver el ejercicio, los datos que a mí me ofrece tienen que estar en el mismo sistema. O sea que tiene que tener unidades de medidas que pueda ser resuelto. Si es sistema técnico, tiene que tener estas unidades de medida. Y si es sistema internacional, estos. En este caso, a mí me da este en el sistema internacional, pero este me da en el técnico. Y ese tiene que ser igualado. Tengo que buscar la manera de que se pueda utilizar unidades de medida del sistema igual. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar la velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora para que pueda coincidir la unidad de medida del tiempo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 3,6 y voy a obtener 20 por 3,6 y me da como resultado 72. Entonces va a ser acá, es igual 72 kilómetros por hora. Entonces ahora ya puedo resolver. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es buscar la fórmula para poder hallar el espacio. Entonces lo que yo tengo acá es esta fórmula que puedo utilizar para poder hallar el espacio. Entonces va a ser espacio es igual velocidad por tiempo. Espacio es igual el valor de mi velocidad. Voy a utilizar este ya. Entonces va a ser 72 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo, que va a ser 3 horas. Tengo que reemplazar por los valores numéricos, velocidad y el tiempo. Entonces voy a tener ahí S es igual y multiplico 72 por 3 y me da 216. 216. Entonces voy a simplificar hora y me va a quedar en kilómetros, que es la unidad de medida de mi espacio o de la distancia, que sería en este caso. Y ahora voy a tener en cuenta la importancia de convertir a kilómetros por hora, porque es la única manera que yo puedo simplificar. Y me queda así. Luego me queda resolver el ejercicio 4, 5 y 6, que va a ser presentado en otro video para que este no sea demasiado largo.